Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo webinar que hoy vamos a tocar el tema de la actuación farmacéutica en rosácea. Y nada, y mientras se van conectando más compañeros, me gustaría que me contestarais si me oís bien. Alguno por ver por el chat, por favor, si alguien nos puede comunicar si nos estáis oyendo bien. Y bueno, sí, se oye bien. Vale, ya veo que se oye bien. Muchísimas gracias, muy amables. Muchas gracias a todos los que os estáis conectando. Sabéis que llevamos un ciclo, ¿no? que hemos ido haciendo protocolos, que hemos ido haciendo diversas formaciones. Las últimas que hemos hecho han sido las de dermatitis seborreica, que hizo Virginia Ortega, el webinar, luego hicimos el protocolo también de hiperpigmentación con el webinar que nos dio Gem Herrerías y hoy vamos a tener, hoy presentamos el protocolo de rosácea y vamos a tener el webinar con Teresa Pardo, ¿no? La verdad es que es un lujo poder trabajar con tantos vocales, con tantos compañeros y amigos que apoyan, que trabajan y que hacen un gran esfuerzo. Pero en primer lugar me gustaría agradecer que todo esto vaya bien, que se oiga bien a Antonio Vázquez, que es la persona que está aquí en el consejo, como siempre os recuerdo. Un día pondré una foto para que le pongáis cara, porque gracias a él funciona todo esto. Y de los webinars, y él es fantástico, nos ayuda muchísimo, Teresa lo sabe. Y bueno, pues hoy presentamos el protocolo de actuación farmacéutica en rosácea, ¿no? Es un protocolo que ha hecho el equipo de Virginia Ortega, que es la encargada de los protocolos de la vocalía de dermofarmacia, y en este protocolo han participado Sandra Pérez, que es del Colegio de Cádiz, Blanca González, del Colegio de Coruña, y Teresa Pardo, nuestra ponente de hoy, que es del Colegio de Melilla, ¿no? También tengo que agradecer a Carmela Llorente y a Gem Herrerías que me hayan ayudado con las correcciones y, muy importante, a Blanca Vargas, la gestora de nuestra vocalía, que es como el ángel de la guarda, mi ángel de la guarda, que todo lo corrige y todo lo arregla, que junto con Carlos Débora, que es la persona que está en la parte de formación, ¿no?, del consejo dedicada a la vocalía de dermofarmacia, pues también se han dedicado a trabajarlo. Y sin lugar a dudas me gustaría mucho agradecer a Silvia Martín, que es la persona de marketing, que siempre está pues retocando el protocolo y haciendo que vaya bien, ¿no? Así que a todos ellos muchísimas gracias. Todos vosotros vais a tener este protocolo ya hoy se ha enviado a todos los colegios de farmacéuticos. Desde los colegios de farmacéuticos vuestros vocales os lo podrán enviar a vosotros y si no, ya sabéis que lo podéis encontrar en Portal Pharma. Para muchos Portal Pharma es una página web un poco complicada y os lo explico. Directamente en Portal Pharma vais a farmacéuticos, a farmacéuticos, bajáis, vais a vocalías, que es como está abajo a la derecha, como la última pestaña o la penúltima, y en vocalías, dermofarmacia, allí encontráis protocolos de actuación farmacéutica, ¿no? Y allí encontraréis todos los que llevamos hecho. Bueno, ya ahora creo que ya son horas de entrar y de presentar a la ponente que tenemos hoy. Como todos sabéis, todos los protocolos que presentamos van junto con un webinar y con una campaña que tanto en medios que ha empezado hoy y que seguirá mañana. Y la webinar de hoy pues nos la va a dar Teresa Pardo Merino, que es la farmacéutica comunitaria, es la vocal de dermofarmacia del Colegio de Melilla. Ella es una experta en dermofarmacia, ya que hizo el máster del CSIF de dermofarmacia, y también hace a lo mejor un año y medio hicimos juntos el máster en atención farmacéutica en dermatología en farmacia comunitaria de la Universidad de Valencia. Y como es una persona que no puede estar quieta y no puede dejar de estudiar, pues ahora está haciendo el máster del PNIE. O sea que es una PNIE, ¿no? Me hago un lío con las... Pues venga, me hago un lío con las siglas, disculpa. Pero bueno, es una estudiosa de todo, participa mucho en el equipo de protocolos de Virginia Ortega. Y nada, solo darle las gracias por la dedicación, por estar aquí con nosotros. Y ya te dejo la palabra, Teresa. Pues muchas gracias, Tomás, por la presentación. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Sí, vale. Pues muchas gracias por la presentación y gracias por invitarme a presentar el nuevo protocolo de actuación farmacéutica en rosácea,
quería daros la bienvenida a todos y gracias por acompañarnos. Y antes de empezar a contaros el protocolo, quería recordaros de nuevo que tenéis no solo el protocolo subido a la web de Portal Pharma, sino también que todos estos vídeos que vamos a hacer, que estamos haciendo con cada protocolo, los tenéis en el canal de YouTube de farmacéuticos para que podáis acceder a ellos. También quería recordaros a todos que tenéis a vuestra disposición el protocolo de actuación farmacéutica ante problemas de salud dermatológico que se presentó en el Congreso Nacional Farmacéutico de Burgos en 2018. Este protocolo, a simple vista, puede parecer muy sencillo, pero es un protocolo que tiene muchísimo trabajo detrás y os va a ayudar a abordar todos los problemas dermatológicos de los pacientes que acudan a vuestra farmacia de una manera muy sencilla y que podáis dar un servicio profesional y de calidad. Viendo así un poco el protocolo, vamos a iniciar con una entrevista al paciente, recogiendo todos los datos, cumpliendo con la ley de protección de datos siempre. En esta entrevista vamos a recabar información como el motivo de la consulta, los síntomas que padece el paciente, la duración de estos síntomas, si tiene otro tipo de patologías, también si es alérgico a algún medicamento, tiene algún tipo de alergia o qué medicación toma. Aquí en concreto, a mí me gusta como insistir bastante en el tema de la medicación porque es un tema muy importante y al final a veces estamos tan acostumbrados a la medicación que tomamos que se nos olvida. Entonces me gusta insistir y repetir. Seguro que no toma ninguna medicación, ni la del colesterol, ni las anticonceptivas, al final siempre sale algo. Entonces, con toda esta información, todas estas preguntas que vamos a hacer a nuestro paciente, vamos a conseguir recabar los suficientes datos como para saber si existen criterios de derivación al médico. Si no existen criterios de derivación al médico, será cuando podamos actuar. En nuestra actuación farmacéutica no solo nos vamos a limitar a la dispensación de tratamiento farmacológico, sino también de tratamiento no farmacológico y, sobre todo, el consejo farmacéutico. Ese consejo farmacéutico que tiene que complementar a la dispensación. El consejo farmacéutico va a incluir desde medidas higiénico-dietéticas, consejos de salud o incluso una rutina dermofarmacéutica o derivará algún otro servicio que tengamos en nuestra farmacia. Al final, es muy importante que registremos todo el proceso para que podamos hacer un seguimiento al paciente. Podemos quedar con el paciente tras un tiempo prudencial y hacer una revisión. Esta revisión vamos a poder adaptar de nuevo los consejos que le hayamos dado, vamos a poder ver si existe alguna reacción adversa a la medicación que le han recomendado o vamos a poder incluso ir viendo esa evolución y todo eso lo tenemos que ir registrando para que podamos hacer un seguimiento y asegurarnos de una adherencia al tratamiento. Entonces, al final tenemos que con una entrevista inicial de unas preguntas y determinando si existen los criterios de derivación, vamos a poder dar al paciente unos consejos y una dispensación de su tratamiento que nos van a ayudar a dar a este paciente un servicio de calidad y un servicio profesional. Entonces, por favor, tened en cuenta que tenemos este protocolo, ¿vale? Y ya para empezar con nuestro protocolo, voy a ir primero diciendo los pasos que vamos a ir viendo. Inicialmente voy a hablaros de la descripción de la patología y de la prevalencia. Después seguimos con la etiopatogenia y la fisiopatología. Esa etiopatogenia y fisiopatología nos van a dar unas lesiones que vamos a ver su distribución y cómo se clasifican los diferentes tipos de rosácea. Después, el consejo farmacéutico que podemos aportar a nuestros pacientes, los diferentes tratamientos farmacológicos y no farmacológicos que nos vamos a ir encontrando, los criterios de derivación al especialista y luego cómo todo esto vamos a recogerlo en un algoritmo de actuación, cómo con toda esta información vamos a poder actuar ante estas situaciones. Y por último, para ver de forma práctica todo lo que hemos hablado, vamos a ver un caso clínico. Con respecto a la descripción y la prevalencia, como ya sabéis, la rosácea es una enfermedad inflamatoria de la piel, aunque también se puede dar en los ojos, que va a cursar con periodos de brote y periodos de remisión. Durante estos periodos de brote
vamos a ver en el paciente manifestaciones como el eritema en la zona centrofacial. Este eritema inicialmente va a ser transitorio, pero con el tiempo se va a volver más permanente. Además, puede cursar con telangiectasias, que son esas pequeñas venitas que vemos en algunos pacientes. Estas venitas normalmente se cree que es porque se ha roto el capilar y en realidad es una dilatación de los vasos, ¿vale? Entonces, van a poder cursar con estas venitas, esta dilatación de los vasos. También puede cursar con pápulas, pústulas y otras características secundarias como puede ser la inflamación, la sequedad, la sensación de quemazón. Todas estas manifestaciones fisiopatológicas se dan porque hay una inflamación de la dermis, una inflamación de la epidermis y una dilatación de los vasos de la que hemos hablado. Estas tres características van a dar una disfunción en la barrera cutánea, lo que se va a traducir al final en el paciente en esa sequedad, esa sensibilidad, incluso aumento del pH, ¿vale? Entonces, todas estas características son las que componen la rosácea. La incidencia de la rosácea se da sobre todo en fototipos claros y sobre todo en mujeres, pero eso no significa que no sea en hombres, también la podemos encontrar en hombres, solo que suele manifestarse como formas un poco más severas. Y vamos a desarrollar esta enfermedad, vamos a encontrarla a partir de los 30 años normalmente, aproximadamente. El origen exacto de la rosácea se desconoce, el origen concreto, pero se sabe que tiene un componente genético porque, aunque no se haya podido aislar el gen que lo provoca, sí que se ha visto que esa incidencia, esa prevalencia en los pacientes con fototipo claro, sobre todo en Europa del Norte, esa prevalencia determina que tiene un factor genético, pero también que los antecedentes familiares van a predisponer al paciente a desarrollar la enfermedad. Entonces, por un lado, tenemos que tiene un factor genético y por otro, se sabe que tiene un componente multifactorial. ¿Y esto qué significa? Pues que va a haber diferentes factores que agraven o desencadenen la enfermedad, las manifestaciones de la patología. Estos factores pueden ser hormonales, como el embarazo o la menopausia, pueden ser el famoso exposoma, desde la exposición solar, el estrés, los alimentos, una alimentación desequilibrada, la contaminación, o también puede deberse a diferentes medicamentos como son los corticoides. Al final, todos estos factores desencadenantes van a dar como resultado, lo primero, una alteración del sistema inmunológico. Y vamos a ver cómo. El sistema inmune innato, como sabéis ya todos, es nuestra defensa inespecífica ante agentes externos. Entonces, de normal, en una situación normal, el sistema inmune innato va a producir péptidos antimicrobianos que nos van a defender frente a bacterias, a virus y a hongos en la superficie epitelial. En las pieles con rosácea va a haber una sobreproducción de estos péptidos antimicrobianos y además se van a comportar de una forma normal. El sistema inmune innato se va a comportar de una forma normal. En concreto, los péptidos antimicrobianos llamados catelicidina, junto con la calicreína KLK5, se va a transformar en su forma activa. Y esta forma activa, la LL37, se va a traducir en quimiotaxis de leucocitos, en inflamación y en vasodilatación. O sea que al final vamos a tener una alteración del sistema inmune que me va a dar como resultado inflamación y vasodilatación. Por otro lado, vamos a tener una alteración de la señalización vascular y neurogénica. Esta alteración va a producir que los factores desencadenantes vayan a activar los canales catiónicos potenciales del receptor transitorio. Estos canales están relacionados con la vasorregulación, con el dolor y con la inflamación, con lo que si estimulamos los canales catiónicos de los que hablamos, vamos a desencadenar cadenas proinflamatorias y una vasodilatación, con lo que de nuevo tenemos una alteración que nos va a producir inflamación y vasodilatación. Por último, vamos a tener una alteración en la microbiota. Como todos sabéis, tenemos una microbiota comensal en nuestra piel. En concreto, el Demodex folliculorum
que es un ácaro que vive en los folículos y en la glándula sebácea. Es un ácaro comensal, pero en las pieles con rosácea, va a haber un exceso de este ácaro. Este ácaro en su membrana celular va a tener unas sustancias que van a activar en las pieles con rosácea los receptores tipo TOL número 2. Y estos receptores van a fabricar mucha más cantidad de calicreína de la normal, de la calicreína KLK5 de la que hablábamos antes. Con lo que, teniendo en cuenta la cadena anterior, esta calicreína, este aumento de calicreína KLK5 va a desencadenar una cascada proinflamatoria. Eso por un lado. Por otro lado, se ha aislado desde el propio Demodex unas bacterias, en concreto la Bacillus oleurus, que se ha visto que en las pieles con rosácea va a activar a los neutrófilos y estos neutrófilos van a producir un exceso de metalopeptidasa de matriz número 9, de factor de necrosis tumoral y de interleuquina número 8. Estos tres están relacionados con una fuerte respuesta inflamatoria. Y por último, el Staphylococcus epidermidis, que es una bacteria comensal que de forma habitual va a fabricar péptidos antimicrobianos en nuestra piel para defendernos de virus, bacterias y hongos, como hemos dicho, pero en las pieles con rosácea se va a comportar de una forma normal y lo que va a hacer es, de nuevo, activar los receptores tipo TOL número 2, con lo que fabricaremos más calicreína KLK5 y desencadenará en una cadena proinflamatoria de nuevo. Al final vamos a tener una alteración en el sistema inmunológico, una alteración en la señalización vascular y neurogénica y una alteración en la microbiota que va a ser resultado de todas esas manifestaciones, van a dar como resultado todas esas manifestaciones en la rosácea. Aquí os he puesto esta ilustración que he sacado de ese estudio de microbiota en rosácea, que os aconsejo que lo leáis porque es muy interesante, en el que vamos a ver de una manera más gráfica cómo el Demodex y esas bacterias y esa alteración en el sistema inmune va a producir una serie de cascadas, va a desencadenar una serie de reacciones que van a dar al final como resultado siempre la inflamación y la vasodilatación, incluso la angiogénesis. Dentro de los factores desencadenantes, quería destacar la exposición solar, porque es una de las más importantes a evitar. La exposición solar se ha visto que puede afectar a la rosácea bajo 3 mecanismos. El primero, la síntesis de vitamina D, porque la propia síntesis de vitamina D va a provocar en los queratinocitos la activación de esos canales catiónicos potenciales del receptor transitorio y va a desencadenar la cadena inflamatoria catelicidina-calicreína de la que hablábamos antes. Por otro lado, los propios rayos ultravioleta van a afectar a la rosácea de manera directa, produciendo una vasodilatación. Entonces van a desencadenar otro de los motivos que desencadenan la rosácea. Y por último, esa exposición al sol, esa exposición a los rayos ultravioleta van a producir un exceso de especies reactivas de oxígeno, de radicales libres, que van a producir una inflamación en nuestra piel. Entonces, al final, el sol va a afectar, esa exposición solar nos va a afectar a la inflamación y a la vasodilatación con estos 3 mecanismos. También quería señalar la alimentación y es porque quiero diferenciar 4 grupos importantes de alimentos a evitar. Por un lado, los relacionados con el alcohol, ya sea la cerveza, el vino o cualquier bebida alcohólica, va a influir, va a desencadenar o agravar la enfermedad. Por otro lado, los relacionados con el calor, tanto bebidas calientes como comidas calientes. Después, los relacionados con la capsaicina. La capsaicina es un compuesto químico que procede del pimiento picante y va a desencadenar también estas manifestaciones, con lo que vamos a intentar evitar o reducir al menos esa alimentación, esas comidas picantes y muy especiadas. Y por último, los relacionados con el cinamaldehído. El cinamaldehído es un compuesto orgánico que va a estar presente en alimentos que no tienen relación entre sí, como por ejemplo la canela, el tomate, los cítricos o el chocolate. Entonces vamos a intentar evitar todos estos alimentos, estos 4 grupos de alimentos, porque estos alimentos van a activar de nuevo los canales catiónicos potenciales del receptor transitorio de los que hemos hablado,
luego van a aumentar el flujo con una inflamación neurogénica y una hiperreactividad vascular, con lo que va a ser importante evitarlos. Y por último, dentro de la etiopatogenia, quería mostraros este modelo de eje intestino-cerebro-piel, esta propuesta, porque me parece muy interesante cómo engloba todo lo que acabamos de hablar. Al final, si partimos, también, perdón, lo he sacado del mismo estudio de antes de la microbiota en rosácea. Entonces, si partimos de la activación de esos alimentos desencadenantes, me van a activar tanto a nivel de las neuronas sensoriales como a nivel de los queratinocitos, como podéis ver ahí, me van a activar los canales catiónicos de los que hablábamos. Al final, en el cerebro se va a activar el eje hipotálamo hipófisis adrenal y me va a actuar directamente en esa inflamación y en esa vasodilatación en la rosácea. Los mismos alimentos desencadenantes van a activar estos canales en los queratinocitos, produciendo de nuevo inflamación y vasodilatación. Por otro lado, por ejemplo, el estrés va a afectar directamente a la microbiota intestinal, haciendo menos selectiva esa barrera, esa función barrera que tiene el intestino delgado. Entonces, van a introducirse diferentes metabolitos, incluso la microbiota intestinal, en el torrente sanguíneo y en los nervios, produciendo una alteración en la microbiota comensal de nuestra piel, produciendo una inflamación y una vasodilatación de nuevo. Al final, todo, como veis, está relacionado desde el cerebro, el intestino, hasta la piel. Entonces, me parece interesante porque tiene más sentido, viéndolo así, cómo la rosácea está involucrada en numerosas patologías, como pueden ser las enfermedades cardiovasculares, una hipervitaminosis de D3, una rinusitis crónica o incluso un SIBO. Podemos ver cómo con este eje cerebro-intestino-piel está al final todo relacionado y esa inflamación y esa vasodilatación me va a influir a otras enfermedades, me va a provocar al final ese conjunto. Estas alteraciones van a producir en esta inflamación y esta vasodilatación, me van a producir en las pieles con rosácea unas lesiones. Estas lesiones van a ser sobre todo unas lesiones simétricas en la zona centrofacial, aunque también se pueden ver enfrente, en nariz y en mentón. Vamos a verlas también relacionadas con telangiectasias o, como hemos dicho antes, pápulas, pústulas, pero sobre todo es lo más característico es esas lesiones simétricas en la zona central. Al final estas lesiones en los pacientes con rosácea están muy relacionadas erróneamente con las personas que abusan del alcohol. Y esto me parece importante recalcarlo porque sin querer al final, erróneamente estamos estigmatizando la patología a estas personas, a estos pacientes. Sin ir más lejos, el otro día estaba hablando yo en una comida de este webinar, conté que iba a hacer un webinar de rosácea, una conferencia de rosácea, y me preguntaron qué era la rosácea. Conté lo que era rosácea y enseñé una foto. Y me dijeron, no, pero eso es porque toma mucho alcohol. Al final, sin querer, las personas, por falta de conocimiento, van a relacionar estas lesiones con esa patología y estas lesiones de la patología con ese abuso del alcohol y van a estigmatizar a estos pacientes. Entonces, bueno, como curiosidad, me pareció muy, muy interesante cuando lo leí, que en China rosácea se dice Husa, no sé muy bien cómo se pronuncia, pero se dice Husa. Y el carácter chino Hu significa alcohol y se pronuncia igual que enrojecimiento. Y el carácter chino Sa significa nariz aumentada. Entonces, al final, es inevitable que haya población que relacione estas lesiones con el alcoholismo. Entonces, creo que es muy importante huir de ese estigma y lo vamos a conseguir a través de la educación sanitaria, con lo que tenemos una labor importante. Estas lesiones de las que hablábamos, centrofaciales,
y esas otras características con las que se puede relacionar van a determinar la clasificación de los subtipos de la rosácea. En el 2002 se publicó una clasificación que se utiliza hasta hoy en día y vamos a diferenciar en la rosácea 4 subtipos. El primero, la rosácea eritematotelangiectásica, que vamos a diferenciar aquí 2 fases. La primera, una fase inicial en la que vamos a tener ese eritema transitorio, que como podéis ver aquí en la paciente de la izquierda, vamos a ver ese eritema en la zona centrofacial, aunque también ella lo padece en la zona del mentón. Y por otro lado, una segunda fase en la que vamos a apreciar un eritema ya más permanente junto con esas telangiectasias, esas venitas dilatadas ya de una forma más pronunciada. En ambas situaciones podemos presentar o no telangiectasias, pero en la segunda fase es cuando se van a ver más marcadas. Un segundo subtipo sería la rosácea papulopustulosa y creo que en esta foto se puede ver bastante bien cómo nuestra paciente tiene el eritema, pero además tiene las pápulas y las pústulas. Entonces, eso es lo que se va a caracterizar, no solo con ese eritema pudiendo cursar con telangiectasias o no, sino que también va a cursar con pápulas y pústulas. Un tercer subtipo va a ser el fimatoso. En este caso os he puesto un ejemplo de rinofima porque está concentrado en la nariz. En el subtipo fimatoso lo que vamos a apreciar es un engrosamiento de la piel, como podéis ver. Y este engrosamiento se debe a una hipertrofia de las glándulas sebáceas. Al final, esta hipertrofia produce un exceso de tejido conectivo y un engrosamiento, como veis, de la piel, que también puede cursar con nódulos en la superficie irregulares, como podéis ver en la foto de la izquierda. Entonces, es una forma más grave de rosácea y se va a dar sobre todo en los hombres. La vamos a encontrar más habitualmente en los hombres. También podéis ver cómo se produce en esa zona la vasodilatación de la que hablábamos. Como tercer subtipo encontramos la rosácea ocular, que es un poco más desconocida. En la rosácea ocular vamos a diferenciar 2 fases. Una primera fase en la que el paciente se va a quejar de sequedad, de cuerpo extraño, y una segunda fase en la que ya va a tener dolor, escozor, va a presentar costras en la superficie del párpado o incluso orzuelos, como podemos ver en esta foto. Esta foto la he obtenido, como yo no tenía ningún paciente, la he obtenido de este estudio que se he puesto aquí sobre rosácea. Además, en el subtipo ocular, en el consenso global de rosácea que se hizo en el 2019, el ROSCO 19, se añadieron nuevas manifestaciones, como pueden ser las telangiectasias en el borde palpebral, la blefaritis, la queratitis, la conjuntivitis, incluso la uveitis. De todas estas manifestaciones las han añadido como manifestaciones posibles en la rosácea ocular. Entonces, al final vamos a encontrar 4 subtipos: la eritematotelangiectasia, la papulopustulosa, la rosácea fimatosa, que en función de dónde se encuentre se va a llamar de una forma u otra. En el caso de la nariz, que es la más habitual, se va a llamar rinofima, y la rosácea ocular. Además, también existen otras rosáceas como la granulomatosa y la fulminante, que son menos típicas y son mucho más graves. ¿Qué pasa? Que se ha visto a lo largo de estos años, porque esta clasificación lleva desde 2002, que se puede presentar manifestaciones de un subtipo que no es el tuyo o incluso cambiar de subtipo. Entonces, al final, como que han sentido la necesidad de hacer una nueva clasificación. Y en 2018 se presentó esta clasificación, que a día de hoy sigue en estudio, pero me parece bastante interesante porque me parece que facilita mucho más el diagnóstico. Vamos a encontrar características diagnósticas que van a ser el eritema fijo centrofacial durante el brote, cambios fimatosos, entonces 2 características diagnósticas, características principales en las que encontraremos ese enrojecimiento, ese eritema transitorio, pápulas y pústulas, telangiectasias
y manifestaciones oculares graves, las que hemos visto en la segunda fase. Y por último, características secundarias que van a ser sensación de quemazón, escozor, edema, sequedad y las características, las manifestaciones oculares más leves. Al final, para poder diagnosticar de rosácea, vamos a tener que presentar o una característica diagnóstica o dos características principales. Y las características secundarias van a complementar a cualquiera de las dos. Vamos a poner un ejemplo para hacerlo más sencillo. Si yo, por ejemplo, tengo cambios cimatosos, pues ya es motivo suficiente para diagnosticar rosácea. Si por el contrario tengo pápulas y pústulas y sequedad, que es una característica secundaria, no tengo motivos suficientes para ser diagnosticado de rosácea, pero porque solo tengo una principal y otra secundaria. Pero si por el contrario tengo pápulas y pústulas y telangiectasias, cumplo con dos características principales, con lo que ya tengo motivos suficientes para ser diagnosticado de rosácea. ¿Vale? Perdón. La labor del farmacéutico, una vez vista ya en qué consiste la rosácea, qué manifestaciones tiene y qué nos podemos ir encontrando, la labor del farmacéutico me parece una labor fundamental, no solo para dispensar el tratamiento y que le haya recomendado el especialista, sino que vamos a poder aportar con esa entrevista inicial de la que hablábamos unos consejos que van a mejorar mucho la calidad de vida del paciente y van a mejorar mucho sus manifestaciones. Al final, si lo pensáis, el tiempo que dedicamos al paciente, la cercanía que tenemos con él, la confianza, nos permite saber si esa persona tiene más tendencia a unos factores desencadenantes o a otros. Entonces, vamos a poder con esa cercanía no solo darle unas pautas generales, sino poder darle unas pautas más personalizadas. Entonces, aquí, como consejo farmacéutico, os hemos puesto varios consejos. Entonces, al final, por ejemplo, le podemos decir evitar esos factores agravantes, que vamos a intentar personalizarlos con nuestro paciente, vamos a hablarle de la enfermedad, vamos a explicarle la importancia del fotoprotector por ese factor tan importante desencadenante que es la exposición solar, vamos a indicarle que tiene que evitar el alcohol y el tabaco. Y también vamos a darle otro tipo de consejos, pero sobre todo a darle unos consejos y una rutina que va a permitir reforzar la autoestima de este paciente. Dentro del tratamiento, antiguamente, la rosácea se trataba con sangrías terapéuticas, que sabéis que son esos cortes para drenar, y con sanguijuelas. Gracias a Dios hemos evolucionado y vamos a encontrar diferentes tratamientos. Todos estos tratamientos van a estar enfocados en lo que hablábamos antes, en tratar esa inflamación y esa vasodilatación que me produce el eritema, tratar la hipertrofia de las glándulas sebáceas que hemos encontrado en el subtipo fimatoso y mejorar la microbiota que está alterada o incluso erradicar ese exceso de microbiota. Entonces, voy a dividirlo un poco en función de las manifestaciones. Dentro de la inflamación y el eritema, vamos a poder utilizar, antes de nada, vamos a encontrarnos tratamientos tópicos y tratamientos sistémicos en función de los síntomas que encontremos y de la gravedad de estos síntomas. Si son síntomas leves, es muy probable que con el tratamiento tópico sea suficiente. Si son síntomas más graves, pues tendremos que combinar el tratamiento tópico y el tratamiento sistémico. Entonces, dentro de la inflamación y el eritema, vamos a encontrarnos tratamientos como el metronidazol tópico, el ácido acelaico tópico, las tetraciclinas sistémicas o la brimonidina, por ejemplo. La brimonidina es un vasoconstrictor que funciona muy bien para el eritema. Lo que pasa es que su duración es muy corta, dura entre 9 y 12 horas. Además, se ha visto que un exceso en el uso de la brimonidina, si nos excedemos, vamos a empeorar la patología. Entonces, al final, no se utiliza tanto y se va a usar para casos puntuales en los que queramos reducir ese eritema. Por otro lado, las telangiectasias, al final,
el tratamiento más efectivo van a ser los dispositivos de luz y los dispositivos láser. Dentro de, de estos dispositivos vamos a encontrar el IPL, el PDL y la radiofrecuencia. En la rosácea papulopustulosa vamos a diferenciar, como hemos dicho al principio, una forma leve y una forma moderada grave, en la que la forma leve vamos a tratar con tratamientos tópicos, como el metronidazol, el ácido acelaico, el peróxido de benzoilo, la eritromicina y la ivermectina y la permetrina. La ivermectina y la permetrina son antiparasitarios para controlar ese exceso de demodes del que hablábamos. Y después, formas moderadas y graves, tendremos que combinar el tratamiento tópico con el sistémico. Y el especialista recomendará a estos pacientes tetraciclinas, sulfato de zinc, ivermectina o tretinoínas. Hay unos estudios fantásticos sobre las tretinoínas a bajas dosis en estos pacientes. Por otro lado, el subtipo fimatoso va a tratarse con dosis bajas de doxiciclina y de isotretinoína. Además, también podemos encontrarnos otro tipo de tratamientos como la electrocoagulación, el láser de CO2 o la excisión quirúrgica. Y por último, en el subtipo ocular, vamos a diferenciar tratamientos en función de las fases. La primera fase, que era esa fase en la que encontrábamos sequedad y sensación de cuerpo extraño, vamos a aconsejar al paciente el uso de toallitas oftálmicas y gotas oftálmicas como tratamiento no farmacológico. Y en las formas más graves sí que encontraremos tratamiento farmacológico a base de ciclosporina. Dentro del tratamiento no farmacológico me gustaría recordaros que tenéis dos presentaciones que podéis ver en el BOT Plus. Una primera presentación de Finacia con ácido acelaico al 15%, en la que es obligatorio la receta médica. Y una presentación de Celiderm con ácido acelaico al 20%, que curiosamente, siendo más concentrada, no necesita receta médica y va a ser de indicación farmacéutica. Por último, como tratamiento no farmacológico, vamos a diseñar una rutina a nuestro paciente. Vamos a aconsejar por las mañanas que limpie su piel con limpiadores suaves, que no vayan a dañarle la barrera cutánea. Después, podemos utilizar productos rescate, como puede ser el agua termal o lociones a base de activos calmantes. Vamos a aconsejar la hidratación por el día con texturas ligeras, que vayan a tener activos calmantes y antioxidantes para evitar esa inflamación y esos efectos secundarios que nos producía la exposición al sol. Y luego, como paso fundamental, como siempre, la protección solar. Un factor de protección alto, que antes se aconsejaba que fuese un filtro mineral, pero hoy en día hay fórmulas combinadas fantásticas que podemos utilizar para este tipo de pacientes sin que le irrite. Sí que es importante que sean productos, fototipos, o sea, cosméticos solares, no me sale, bueno, que sean filtros no comedogénicos. Y para mejorar la autoestima de este paciente vamos a enseñarle a corregir esas manifestaciones, ese eritema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un corrector verde, que como sabéis el color verde es complementario del color rojo, con lo que vamos a disimular las zonas más rojas con ese corrector, y después un maquillaje tipo beige que vaya a camuflar del todo el eritema, las rojeces. Si este maquillaje lo elegimos como fotomaquillaje, pues será mucho mejor porque podremos renovar a lo largo del día la protección solar. Por las noches recurriremos de nuevo a esos limpiadores suaves, pero si aconsejamos una doble limpieza en la que utilicemos como primer paso aceites desmaquillantes que nos quiten ese exceso de solar y ese exceso de maquillaje, pues mucho mejor. Y como segundo paso, los limpiadores. Después utilizaremos de nuevo ese producto rescate a base de lociones calmantes. Y por último, vamos a recomendar tratamientos a base de ácido acelaico, de niacinamida o incluso de retinol para bajar esa inflamación y mejorar la función barrera.
Como tratamientos extra podemos aconsejar una exfoliación enzimática porque aunque la física y la química no están aconsejadas por esa irritación que tiene el paciente y la irritación que le puede producir, la enzimática sí que podemos recurrir a ella. Y también podemos aconsejar complementos alimenticios a base de activos, de ingredientes como el Ruscus, el Ginkgo biloba, que van a mejorar ese flujo sanguíneo para la vasodilatación. Y también puede ser a base de probióticos que mejoren la función barrera intestinal, que nos mejoren nuestra microbiota comensal y esa barrera intestinal que está dañada en estos casos. Entonces, al final, tanto tratamientos farmacológicos de prescripción médica como de indicación farmacéutica, como los tratamientos no farmacológicos, van a estar enfocados en reducir esa inflamación y esa vasodilatación, la hipertrofia de las glándulas sebáceas y la microbiota. Ahora vamos a seguir con los criterios de derivación al especialista. Como hemos hablado antes, en esa entrevista inicial que vamos a hacer al paciente, vamos a evaluar si existen criterios de derivación al especialista. En el caso de las formas moderadas a graves, si el paciente no está diagnosticado, será motivo de derivación directa al dermatólogo. Si el paciente es menor de 14 años o mayor de 65, también derivaremos al especialista. Si tras 12 semanas de tratamiento, ya sea el farmacológico indicado por el farmacéutico, el farmacológico de prescripción médica o la propia rutina dermocosmética que hemos creado para nuestro paciente, tras esas 12 semanas no vemos mejoría o incluso vemos que empeora el paciente, deberemos derivar al especialista. O si por el contrario cursa con otras patologías o con otros procesos dermatológicos, derivaremos al especialista. En caso de rosácea extrafacial o rosácea infantil, derivaremos también. Si el paciente tiene rosácea ocular, sospechamos que tiene rosácea ocular, derivaremos al oftalmólogo, porque de hecho hay varios estudios en los que se ha visto que los pacientes con rosácea, por no ir al oftalmólogo, han acabado perdiendo visión. Entonces es muy importante que si sospechamos de rosácea ocular, derivemos al oftalmólogo. Y en el caso también de embarazo o lactancia. Esto no quiere decir que nos limitemos a derivar al especialista y ya, sino que podemos aportar nuestro consejo farmacéutico. Aquí, en el algoritmo de actuación, podéis ver cómo hemos dividido en función del subtipo, pero en general vamos a diferenciar 5 partes, que son nuestra labor como farmacéuticos. Primero, la dispensación del tratamiento farmacológico, el tratamiento que le haya indicado el especialista. Eso fundamental. Como segundo paso, tenemos que hacer la educación sanitaria, contarle a nuestro paciente qué enfermedad tiene, recordárselo, porque muchas veces se desmoronan y se olvidan, no ven evolución y se olvidan. Sí que es verdad que tenemos que recalcarle que es una patología que no tiene cura, que al final es crónica, pero es muy importante insistir en que con los cuidados adecuados podemos controlar las manifestaciones. Es muy importante recalcárselo al paciente que vamos a poder controlar con determinadas pautas esas manifestaciones durante los brotes. Después podemos dar medidas higiénico-dietéticas, vamos a hablarle de esos factores desencadenantes y vamos a aconsejarle una alimentación rica en omega 3, rica en fibra o prebióticos, una alimentación rica en antioxidantes que vayan a ayudarnos con todas esas pautas que vamos a dar. Luego el tratamiento, la rutina dermofarmacéutica que vamos a aconsejarle, muy importante, explicarle los pasos, explicarle la importancia de la limpieza, la importancia del protector solar y por último, y no menos importante, el impacto psicosocial. Vamos a actuar ante ese impacto. Tened en cuenta que la rosácea es una patología que mina mucho la autoestima de los pacientes. Al final se ve en la cara y la cara es nuestra carta de presentación. Son pacientes que a la mínima van a notar las manifestaciones
pero no solo las van a notar ellos, las va a notar todo el mundo que está con ellos y eso mina la autoestima del paciente. Entonces, tendremos que hablar con el paciente, incluso determinar si existen motivos para derivar al terapeuta, porque hay muchos estudios que hablan de la frustración y la ansiedad que tienen estos pacientes, incluso llegan a tener depresiones. Entonces, creo que es una labor importante no solo hablar con él y determinar si existen motivos de derivación al terapeuta, sino también esos consejos de los que hablábamos, hablarle de todo en conjunto para calmar las manifestaciones y los truquitos de corrección que podemos darle con los correctores verdes y con el fotomaquillaje. Entonces, me parece un punto importante a recalcar como labor que tenemos como farmacéuticos. Y por último, ya habiendo visto todo el protocolo, vamos a hablar o voy a hablar de cómo podemos poner en práctica todo esto con un caso. Os entra a la farmacia una señora de 50 años con las mejillas todas enrojecidas, se queja de quemazón, se queja de su aspecto y te cuenta que no puede utilizar nada porque todo le sienta mal. ¿Cuántas veces os ha entrado a la farmacia un paciente con estas características? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recurrir también al protocolo ese del que hablábamos de Burgos, una entrevista inicial en la que le preguntaremos si toma alguna medicación que haya podido desencadenar esta reacción adversa. La paciente nos dice que no tiene ninguna patología, solo que desde siempre ha tenido estas rojeces y no puede utilizar ningún producto. Vamos a aconsejar a este paciente, vamos a hablarle de los factores desencadenantes, vamos a hablarle de los brotes y vamos a aconsejarle una rutina de cuidados cosméticos. En esa rutina recomendaremos el limpiador suave, el agua termal, la emulsión que hemos hablado con activos calmantes y antioxidantes como puede ser la niacinamida y el uso del fotoprotector solar. Además, vamos a aconsejarle que puede tapar esas rojeces, ese eritema con fotomaquillaje o corrector fluido. Por la noche vamos a aconsejar que sustituya la emulsión por un cosmético a base de ácido acelaico. Todo este proceso, como hablábamos en el protocolo inicial, vamos a registrarlo y vamos a quedar con nuestra paciente al cabo de mes y medio para ver cómo evoluciona, para ver si consideramos que hay motivos suficientes porque haya empeorado para derivar al dermatólogo o por si el contrario podemos evolucionar y seguir adaptando esa rutina dermocosmética a nuestro paciente y a las características que nos presente. O sea que es muy importante el registro y el seguimiento al paciente. Y así es como vais a encontrar el protocolo. Vamos a encontrar, como hemos dicho, la descripción de la patología, los factores desencadenantes, la distribución de las lesiones, el consejo farmacéutico, tratamiento farmacológico de indicación farmacéutica, tratamiento farmacológico de prescripción médica, tratamiento no farmacológico, los criterios de derivación, el algoritmo de actuación que vamos a tener en cuenta en función de las manifestaciones y el caso práctico del que hemos hablado. Todo esto al final, en resumen, lo que vamos a ver es que qué es la rosácea, que es una patología que va a cursar con periodos de brote y periodos de remisión. Durante estos brotes vamos a tener una serie de manifestaciones debido a esa inflamación y a esa vasodilatación. Vamos a tener un tratamiento para paliar, para reducir esa inflamación y esa vasodilatación y ese tratamiento va a estar complementado con una serie de consejos farmacéuticos. Así es más o menos el resumen de lo que hemos visto. También quería recordaros, por si os habéis conectado más tarde, dónde podéis encontrar el protocolo. Si os metéis en Portal Pharma y pincháis en farmacéuticos, os va a salir esta página y ahí abajo a la derecha podéis encontrar vocalías. Si pincháis en vocalías,
vais a salir las diferentes vocalías y pincháis en vocalía de dermofarmacia. Y dentro de la vocalía de dermofarmacia encontraréis varios puntos, entre ellos los protocolos de actuación. Si pincháis en protocolos de actuación, ya tenéis todos los protocolos. Y el vídeo también, dentro de una semana o así, lo subirán no solo aquí, a la página de Portal Pharma, sino también lo vais a encontrar, como he dicho antes, en la página del canal de farmacéuticos de YouTube, que tenéis que suscribiros, sino porque ahí vais a encontrar bastante cosas interesantes. Y nada, pues hasta aquí mi intervención. Muchas gracias a todos por escucharme y espero haberos ayudado un poco con el protocolo. Teresa, muchísimas gracias. Me ha encantado. Creo que lo has explicado súper bien, súper claro. Enhorabuena, bebe un poco de agua porque debes estar agotada. Sí. Y bueno, como ha dicho, ya lo ha dicho Teresa, que esta charla queda colgada en Portal Pharma y en el canal YouTube de farmacéuticos. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Podéis hacer las preguntas vía chat y recordad, como bueno, si hay alguno nuevo, que no respondemos a preguntas sobre, digamos, marcas comerciales, ¿no? Así que, bueno, mientras dándole un par de minutos a Teresa para que descanse, os quería recordar que este mes, este es el penúltimo webinar que vamos a tener este año, ¿no? Vamos a acabar el año en diciembre con un último webinar que, bueno, que vamos a hacer junto con la vocalía de alimentación. Es un webinar diferente, esta vez va a ir sin protocolo. Es un webinar que lo hacemos con alimentación porque es un tema que nos habéis preguntado muchos y que nos interesa bastante, que es el tema de los complementos alimenticios, ¿no? El tema de que le llamamos muchas veces nutricosméticos, ¿no? Bueno, pues para saber un poco qué evidencias hay, qué estudios, qué efectividad, qué resultados dan, hasta dónde son capaces de llegar, pues todo esto, pues vamos a hacer un webinar el próximo 10 de diciembre y vamos a tener una ponente también excepcional como Teresa, que es Beatriz Saralegui. Así que a todos que sepáis esto, ¿no? Y bueno, yo creo que Teresa nos ha hecho de una manera estupenda una descripción de todo el protocolo, una ampliación magnífica de cada una de sus partes. Y una pregunta que nos estáis haciendo muchos, que si se iba a quedar grabado. Yo creo que también a muchos nos ha parecido interesante y muy novedosa a lo mejor la primera parte, que yo desconocía muchas cosas y que me valdrá la pena volver a ver. Y bueno, podéis ir haciendo las preguntas y vamos a entrar en ello, ¿no? Y una pregunta que nos habéis hecho por un tema que ha comentado Teresa, que era el tema de cómo podía ser que haya dos medicamentos que tengan más o menos la misma concentración y uno, por un lado, esté, digamos, sea de prescripción médica y el otro sea de indicación farmacéutica, ¿no? Pues esto es un tema más de cómo los dan de alta en AEMS, de cómo la Agencia Española del Medicamento los categoriza y es un tema de también cómo piden esa categorización los laboratorios. No hay una explicación lógica y clara para daros, pero es así de claro. Hay uno que va a tener que ir con prescripción médica y el otro, aunque sea de mayor concentración, pues va libre. A veces hay reestructuraciones, pero dentro de la propia agencia, pero en estos momentos así lo tenemos, ¿no? Y bueno, vamos a ver, también muchas veces es debido a las indicaciones que los propios laboratorios reivindican sobre esos medicamentos, ¿no? Bueno, voy a ir ya, Teresa, a hacerte algunas preguntas que nos han ido haciendo. Una de ellas es en el tratamiento nocturno que se explica, decía que si con ácido acelaico, niacinamida o retinoides estaban incluidos serums cosméticos que lleven estos componentes o tratamientos farmacológicos de indicación farmacéutica. Bueno, en función del caso, elegiremos unos u otros. Siempre, si podemos recurrir primero a los cosméticos, que si con eso consideramos que es suficiente, siempre van a ser nuestra primera opción. Pero evidentemente, en casos que no sea suficiente, pues ya podremos recurrir a el Celiderm,
en este caso, del que hablábamos, al ácido acelaico al 20%. Pero yo creo que es importante siempre intentar primero corregir estas manifestaciones con cosméticos, porque de hecho se obtienen resultados fabulosos. Entonces creo que es muy importante que primero recurramos a los cosméticos. Muy bien. No sé si he contestado. Sí, sí, sí. Creo. Vamos a ver. Este es un tema que tú y yo ya habíamos hablado, que habla, dice, en cuanto a aconsejar complementos alimenticios, ¿se podría recomendar prebióticos específicos de piel? ¿Prebióticos o probióticos? Perdona, probióticos. Probióticos, vale. Hay muchísimos, hay muchos estudios para otras patologías, pero en las patologías dermatológicas todavía falta mucho. Hay algunos en otras patologías dermatológicas, o sea, inflamatorias, como la rosácea, pero en concreto, en la rosácea hay muy, muy poca evidencia científica, con lo que no podemos aconsejar científicamente un probiótico en concreto o un probiótico para la piel. Sí que es verdad que, teniendo en cuenta los resultados que se han obtenido en patologías como la dermatitis atópica, creo que es interesante recurrir a ellos, ya que no van a perjudicar al paciente, y creo que podemos recurrir a ellos para ver cómo evoluciona. Y siempre será interesante el uso de probióticos que refuercen nuestra microbiota intestinal, ya no solo enfocado a lo de la piel, sino que está claro que si está relacionado a la patología de la rosácea con disbiosis, con un SIBO, al final los probióticos van a ser esenciales. Entonces, en mi opinión, creo que sería interesante que recurramos a ellos. Sí que es verdad que hay algún estudio en rosácea que ha dado unos efectos positivos con la cepa E. coli, otro con la cepa Bifidobacterium breve y otro con el Lactobacillus salivarus, pero a día de hoy hay muy poca evidencia como para que podamos hablar de cepas y podamos hablar de dosis en concreto para la rosácea. Muy Entonces, bien. eso, que al final... Es verdad que hay otras patologías como la dermatitis atópica que tenemos muchísimos más Más estudios estudios, claro. Pero y bueno, que no. teniendo en cuenta que son patologías también inflamatorias, creo que es interesante. Lo primero que podamos aconsejar probióticos similares. Y luego creo que es muy interesante que se invierta mucho más, ya que hemos visto tanta evolución en otros casos, que se invierta mucho más en este tipo de investigación. Muy bien, vamos a seguir. También nos preguntaban un poco, tú has hablado de protección solar, pero hablaban de si habría que evitar directamente el sol en caso de rosácea o no. Bueno, creo que no podemos ser extremistas, al final no puedes encerrar a esa persona, vamos a intentar evitar el sol y evitar evidentemente ponernos en la playa a tomar el sol, siempre buscaremos la sombrilla, buscaremos la sombra, pero no podemos ser, con los factores desencadenantes, en mi opinión, no podemos ser radicales, porque si no al final el paciente no lleva una vida normal y lo que nosotros queremos hacer es mejorar su calidad de vida. Vamos a hablarle de estos factores, pero vamos a hablar de cómo evitarlos de una manera natural, de una manera que no sea enfermiza. O sea, vamos a buscar la sombra y el uso del fotoprotector solar, pero no nos vamos a quedar encerrados en casa. Vale. Vamos a ver. Muy bueno, tenemos muchas personas que te dan las gracias, que te dan la enhorabuena y también es importante que lo Gracias sepas. a vosotros, sí. Me interesa no ver las preguntas, solo las veo yo. Así que a ver, no veo vuestros mensajes, luego se los pasamos, Sí. pero ahora mismo no los está viendo. Ahí están preguntándonos sobre cuando has hablado del tema de la exfoliación, sobre todo has hablado de exfoliación enzimática, si podrías dar más detalles sobre eso y si podrías explicar un poco con qué frecuencia se debería hacer. Pues aquí voy a hablar bajo mi punto de vista, ¿vale? Porque no existe mucha bibliografía al respecto. Pero después de mi experiencia, considero importante la exfoliación por lo menos una vez por semana. Depende del caso, se aconsejará más o menos, pero la aconsejo normalmente una vez por semana. Y lo de la exfoliación enzimática es que vamos a utilizar enzimas
que no no vamos a realizar una acción mecánica ni una acción química. Estas enzimas nos van a hacer una exfoliación de una forma más leve y sin irritar. Y van a ser con activos como la bromelina y la papaína. No hay mucho tampoco, no hay muchos exfoliantes enzimáticos, pero sí que existen y realizan la misma función sin los factores indeseados, que son la irritación de estas pieles. Vale, voy a ir uniéndote algunas preguntas porque veo que algunas, igual que la de antes de los probióticos, que había salido bastante, había personas que nos la hacían. Aquí hay otra que también nos están preguntando, que son que muchas veces hay lesiones que se confunden entre acné y rosácea, que cómo podemos distinguir un poco cuando nos encontramos con un acné, cuando nos encontramos con una rosácea, a ver si lo puedes volver a Vale, matizar. esto es un poco difícil porque es que hay veces que hasta podemos manifestar los dos, puedo tener acné y puedo tener rosácea, entonces es un poco complicado, pero así de forma general la rosácea va a cursar con un eritema fijo de fondo. Vamos a ver detrás de las pápulas y las pústulas, estamos hablando de rosácea papulopustulosa, por esto que es la que se confunde con el acné, detrás de esas pápulas y pústulas vamos a ver un eritema más profundo de fondo. Y luego una característica importante son los comedones. Al final, en el acné vamos a ver muchos comedones, esos puntos negros que en la rosácea no vamos a encontrar. Entonces yo creo que esa característica es bastante diferenciadora. Vale, otra pregunta que a ver si podías explicar que has dicho que como tónico se podría usar el agua termal. Sí, cuando hablo de tónico me refiero a una loción que tenga activos calmantes y ya sabéis que el agua termal tiene muchos minerales que van a calmar, entonces se puede utilizar perfectamente como segundo paso después de la limpieza para calmar con esos activos el eritema. Creo que además sí, hay varios trucos como guardarlo en la nevera que va a calmar bastante ese flashing que tenemos, ese eritema transitorio, nos lo va a calmar bastante. No tiene por qué ser el agua termal, como he dicho, puede ser una loción a base de activos calmantes, como puede ser el bisabolol, por ejemplo. Vale, luego a ver si podrías dar algún tipo de recomendación dietética, también nos están preguntando por aquí, para pacientes con rosácea. Sé que has explicado qué alimentos de ninguna manera nos ha quedado claro con el esquema que ni vino, ni café, ni pimienta, ni limón, ¿no? Creo que eso nos ha quedado Sí, todo pues clarísimo, tanto a nivel... evitando esos 4 grupos de alimentos desencadenantes, vamos a aconsejar una dieta rica en omega 3, rica en antioxidantes y una dieta rica en fibra, porque al final esa fibra actúa como prebiótico, como alimento para nuestras bacterias, luego va a mejorar la microbiota, luego toda la cadena que se produce después por la alteración de la microbiota vamos a ayudar bastante. Y con respecto al omega 3 y a los antioxidantes, toda esa inflamación se va a reducir con una alimentación sana, rica en estas dos, en el omega 3 y en los antioxidantes. Los antioxidantes sabéis que lo tenéis en numerosos alimentos como los betacarotenos, por ejemplo, todos los alimentos que tienen un color fuerte, como pueden ser los frutos rojos, la zanahoria, todos esos llevan betacarotenos que son potentes antioxidantes. El tomate. Pero como el tomate es desencadenante porque lleva cinamaldehído, pues tampoco puedes. Hay varias preguntas sobre ácido acelaico que nos preguntan a ver si también se podría usar por la mañana. Sí. Lo que pasa es que a mí me gusta empezar por las noches. Se puede utilizar por la mañana porque no va a ser fotosensibilizante, pero el problema es que el ácido acelaico a veces produce un flashing inicial. Entonces, a mí me gusta aconsejarlo inicialmente por la noche y en función de cómo evoluciona el paciente, pues ya podemos aconsejarlo por la mañana también. También nos están preguntando a ver si podrían utilizar pacientes con rosácea, se les podría recomendar vitamina C. Vitamina C tópica, entiendo, ¿no? Tópica, a nivel tópico, sí. Vale. A ver, esto es complicado porque dosis altas de vitamina C están contraindicadas porque producen una irritación en estas pieles, pero se ha visto que en dosis bajas que los activos que no lleven
por encima del 10% sí que se pueden utilizar, pero siempre lo que haremos será empezar por dosis más bajas y veremos cómo la respuesta que tiene nuestro paciente, porque cada piel al final es un mundo, pero en general se aconseja no utilizar porque puede irritar la piel. Nos están preguntando por cuando has hablado de la corrección verde, que a ver si lo puedes explicar un poco más. Me imagino que se refiere al Sí, maquillaje. sí, existen correctores de color verde tal cual. Es como si fuese un maquillaje sólido de color verde, tal cual. Y eso es porque en la paleta de colores, no sé si sabéis que los colores complementarios se matan y acaban volviéndose gris. Entonces, el color complementario del rojo, teniendo en cuenta que el eritema va a ser rojo, el complementario es el verde. Entonces, si nosotros cogemos un corrector verde y nos tapamos las rojeces, no lo dejamos tal cual porque si no nos quedamos de color verde. Pero si damos pequeños toques, ese color verde junto con el color rojo se va a volver un color gris. Después, evidentemente, no nos vamos a quedar con el tono gris, sino que vamos a utilizar nuestro maquillaje color beige encima y va a ayudar a camuflar las rojeces mucho mejor. De hecho, muchos cosméticos a base de ácido acelaico o indicados para rosácea ya vienen con pigmentos verdes. No sé si los habéis visto. Aparte, también nos preguntan si están en oficina de farmacia y sí que está el Sí, corrector. hay varios formatos de correctores verdes en la oficina de farmacia. Vale, nos preguntan a ver cómo funciona lo de la doble limpieza con la rosácea. Pues la doble limpieza funciona con la rosácea como con el resto de patologías o como con una piel sin patología. Va a consistir en 2 limpiadores. El primero va a ser a base de activos que diluyan la grasa y el segundo a base de activos que diluyan el agua. O sea, no que diluyan el agua, que diluyan las partículas que se disuelven en el agua. Vamos a ver, vamos a usar un producto como primera fase que me elimine todas esas partículas que se disuelven en grasa y un producto como segunda fase que me elimine todas esas partículas que se disuelven en agua. Entonces, en las pieles con rosácea, como vamos a usar tanto maquillaje y el fotoprotector es tan importante, aunque el fotoprotector es importante en todas las pieles, al final, aunque con un solo producto es suficiente porque los productos están preparados para ello, si esta piel está irritada y vamos a utilizar tensioactivos tan suaves, será mucho mejor si aconsejamos 2 productos, nuestra limpieza será todavía más profunda y como hemos visto en estas pieles, la limpieza es fundamental. Entonces, vamos a aconsejar un primer paso a base de aceites desmaquillantes, un aceite desmaquillante que vamos a trabajar muy bien la piel y vamos a retirar todas esas partículas que se disuelven en grasa. Y un segundo paso en la que utilizaremos los limpiadores suaves para retirar todas las partículas que se disuelven en agua. Pero al final es el mismo sistema que en el resto de pieles. Ahora nos están preguntando también sobre si podrías dar algún consejo, porque ahora con todo el tema de las mascarillas, algunas personas con rosácea pues se les está empeorando todavía más. Yo me imagino que aparte ya no es solo la mascarilla, sino el momento en el que estamos, el estrés, que sabemos que es un factor muy importante. Claro. Al final también la mascarilla se convierte en un factor desencadenante porque los cambios de temperatura, la humedad es un factor desencadenante para la rosácea. Entonces, la mascarilla va a ser un factor desencadenante primero por la humedad, segundo por la fricción. Esa fricción, hemos hablado que no nos venía nada bien en las pieles con rosácea. Entonces, como pautas, usar correctamente la mascarilla, que no nos quede ni muy grande ni muy apretada, que nos las retiremos cuando podamos, cuando lleguemos a casa nos las retiremos siempre que podamos y luego que lo usemos correctamente. No me vale usar mascarilla si tengo con la misma una semana. Es importante usar correctamente las mascarillas para que no se concentren bacterias que nos agraven la patología. Y luego, como productos cosméticos, por el día siempre vamos a intentar utilizar, como hemos hablado también, además, productos más ligeros para que no nos creen tanta humedad en la zona. Podemos utilizar productos ligeros a base de ceramidas que nos protejan la función barrera, que nos refuercen la función barrera y luego por la noche pues ya utilizaremos tratamientos más reparadores.
porque ya ese eritema que se me ha exaltado con la mascarilla, pues podremos reparar más en vez de recurrir a lo que hablábamos de retinoles, por ejemplo, para reforzar la función barrera. Ahora mismo que la piel está tan irritada, lo que haremos será utilizar productos más reparadores. Muy bien. Vamos a ver. Sigue habiendo bastantes preguntas sobre limpieza. A lo mejor tendremos que hacer un webinar específico en De limpieza. limpieza. Nos preguntan a ver qué producto concreto, sin hablar de marcas, crees que es más adecuado para la limpieza en rosácea. Si estamos hablando de leches, de aguas micelares, de aceites, o da igual cuál se use. Es que esto va a depender muchísimo de la persona. Yo soy fan de la limpieza con aclarado, pero si me encuentro con un paciente que no quiere ni oír hablar del agua, pues yo tendré que adaptarme a ese paciente. Entonces es importante que nosotros investiguemos lo que le gusta al paciente para que nos aseguremos la adherencia. Al final, si le pones un tratamiento que no le gusta, no lo va a utilizar. Entonces, creo que es importante adaptarnos a ese paciente. Hay muchísimos productos en el mercado. Sí que es verdad que el aclarado, sobre todo si el agua no es adecuada, va a producir, puede provocar más irritación, pero para mí la limpieza es fundamental y creo que esa irritación la podemos paliar después con el resto de cosméticos. Entonces, para mí es fundamental el aclarado, pero siempre me adaptaré a la persona y si esa persona no quiere una limpieza con aclarado, pues a lo mejor le recomendaré una leche con activos calmantes. Pero eso, como te digo, eso es mi punto de vista y luego adaptarme al paciente siempre. Vale, muy bien. Vamos a ver, nos preguntaba, bueno, creo que va un poco con lo que acabas de decir, que para la gente que no toleraba bien el agua a la hora de la limpieza, que le irritaba la piel, pues en ese caso me imagino que, pues Es que que, creamos... ¿sabes qué pasa? Que al final, si no retiras con agua, retiras con un algodón o con una muselina. Y al final eso también te provoca una irritación, porque tienes que hacer una fricción. Entonces creo que es interesante el uso de agua, a lo mejor pues podemos no utilizar, si tenemos un agua muy dura en casa, en el grifo, podemos utilizar un agua mineral que sea más adecuada para la piel y que no tenga un pH tan alto. Pero al final, por eso yo pienso que es importante el aclarado con agua, porque es que si no, tengo que aclarar de todas formas haciendo una fricción con un algodón o con una muselina. Entonces, podemos a lo mejor, como digo, utilizar otro tipo de aguas, pero el aclarado al final, si después puedo utilizar cosméticos que me quiten esa irritación, por eso yo soy muy fan de los tónicos y de las lociones, porque así retiro los restos de agua que me puedan irritar. Muy bien. Vamos a ver, nos preguntan a ver si recomendarías utilizar ácido glicólico. No, creo que existen otros ácidos mucho más interesantes en este tipo de pieles, como pueden ser los polihidroxiácidos, en concreto la gluconolactona. Al final es una molécula mucho más grande que no me va a penetrar tanto en la piel, luego no me va a irritar tanto. El ácido glicólico es muy pequeño y nos vamos, sin haber vuelto esa piel resistente, yo no me la jugaba a utilizar un glicólico. Luego nos preguntan tanto si el acelaico, que cómo actúa el acelaico por un lado, y por otro, que si se puede utilizar en embarazadas. Vale, el acelaico tiene tres acciones principales. Primero es antimicrobiano, ¿vale? Luego me va a ayudar con esa rosácea papulopustulosa, con esas bacterias que están proliferando, entonces es antibacteriano. Por otro lado, es antioxidante y luego también me va a inhibir la 5-alfa reductasa, que como sabéis es la enzima que me transforma la testosterona en dihidrotestosterona, entonces va a ayudarme con esa hipertrofia de las glándulas sebáceas, va a ser seborregulador. Entonces, en pieles que, sobre todo las papulopustulosas, que cursan con tanto exceso de grasa, me va a controlar ese exceso de grasa. También Y nos luego me has pedían... hecho otra pregunta, ¿no? Sí, la otra pregunta Ah, era que si utilizar se en... podía, que si se podía utilizar en embarazadas. Vale, en embarazadas se puede utilizar, no hay estudios, pero como siempre sabemos, no hay estudios en embarazadas, pero sí que está indicado en el uso en embarazadas.
Y luego una cosa que se me olvida del ácido acelaico es que es queratolítico también, entonces me va a ayudar con esa renovación celular, ¿vale? En el tema de, yo Vamos creo que a en el ver. tema de embarazo es verdad que en el ácido acelaico en algunas guías sale como que no se recomiende en embarazo, pero hay que decir que si miráis toda la bibliografía que está en GodFlu, tenéis acceso a ello, podéis ver que el ácido acelaico no, incluso No en las tiene pruebas ningún estudio que demuestre, sí. no ha sido teratogénico, con lo cual se puede utilizar, bueno, y si no, bueno, el paciente también puede consultar con su médico, pero en principio se puede recomendar. ¿Vale? También nos preguntaban, a raíz de lo que estabas explicando, que el metronidazol, que muchas veces se utiliza como para hongos que en la piel, que pues sí, también se puede usar para rosácea, ¿no? Sí, hemos hablado antes del metronidazol tópico. Al final, el metronidazol lo que va a ayudar es a bajar la inflamación. Lo que pasa que es de prescripción médica, entonces lo recomendará el dermatólogo. Pero sí que es verdad que se ha visto, hay varios estudios que se ve cómo baja bastante la inflamación. Pero también he leído varios estudios que lo equipara bastante al ácido acelaico. Entonces, que también tenemos nosotros nuestra propia, que podemos recurrir al ácido acelaico. Sigo En su con, lugar, quiero decir. Sigo con limpieza, que es como el tema estrella que le preocupa a todo el mundo. Aquí nos están diciendo que a ver si hay algún tipo de exfoliación normal que se pudiera hacer, aparte de la enzimática que has dicho. Pero ¿y qué entendemos por exfoliación normal? De la física. Entiende física, ¿no? Una exfoliación Bueno, física. creo que es importante evitar esta exfoliación física, pero si estamos en un periodo de remisión, esta piel ya está muy controlada y hemos podido em, volverla más resistente, ya no tenemos tanta sensibilidad, pues podemos probar con exfoliantes físicos más suaves que no tengan las partículas muy agresivas. Pero creo que es innecesario inicialmente teniendo la exfoliación enzimática. Mm, Luego también si trabajamos poco la piel y no insistimos mucho con mucha fricción, pues podemos probar a ver si no irrita mucho la piel, claro que sí. Muy bien, pues yo creo que ya te hemos sacado todo el jugo que podíamos, Teresa, que te hemos hecho un montón de preguntas. No sé cómo han salido tantas porque lo habías explicado todo súper bien, nos había encantado. Y nada, solo agradecerte el que hayas dado este webinar para nosotros, que hayas compartido todos tus conocimientos, que estés en el grupo de Virginia Ortega de protocolos y que estéis trabajando también y que hayas podido pues estar hoy con nosotros. Así que mil gracias, Teresa, y muchísimas gracias a todos. Ya nos despedimos y os recordamos, como ya he dicho antes, que nos vemos el próximo 10 de diciembre, que hablaremos de complementos alimenticios y hablaremos de los mal llamados nutricosméticos y un poco de su eficacia y de su verdad. Así que os vemos día 10 con Beatriz Saralegui y nos despedimos. Muchísimas gracias, Teresa. Muchas gracias.